sobre las veredas, invadiendo la vía pública, que se apoderan una serie de lugares públicos. Bueno, son observaciones que yo hago llegar a la comisión, aun cuando ya estén en vigencia, bueno, traen problemas, y el Congreso está precisamente para resolver esos problemas. Esas dos observaciones, señor, a la Comisión de Vivienda, a efecto que se pueda tener en consideración. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Habiendo concluido el debate, tiene la palabra primero el autor del proyecto, el pastor Humberto Lay. Gracias, presidente. Solamente para aclarar la preocupación del congresista Johnny Lescano, esa norma de licencia automática, como ya ha mencionado el congresista Bruce, ya existe por la ley 29090, ha funcionado bien durante estos años, no ha habido problema con eso, pero además estas obras están sujetas a una supervisión en el 100%, y justamente esta modificación, este proyecto de ley que estamos presentando, perfecciona la supervisión de tal manera que no haya ninguna irregularidad. Y en cuanto a la conformidad de obra anticipada, es solamente cuando el proyecto se encuentra financiado por una entidad financiera o con las garantías respectivas a los planos aprobados. Es decir, la empresa financiera no va a soltar el dinero si no se han cumplido los plazos de entrega parciales de la obra. Esto garantiza de que no va a haber pues ninguna mala maniobra o estafa, cosas por el estilo, porque la entidad financiera va a supervisar también por su parte los avances de la obra, ¿no? Es solamente en caso de obras financiadas que funciona la conformidad de obra anticipada. Gracias. Ha pedido el uso de la palabra el congresista Guevara Macifuen. Gracias, presidente, colegas congresistas. En definitiva, este tipo de proyectos significa poner en orden, señor presidente, colegas congresistas, incluso cuando vivimos en una zona sísmica en la que se requiere que se cumplan con muchas especificaciones térmicas, normatividades internacionales. Los ingenieros, desde el punto de vista, estamos siempre inmersos en lo que significa el tema de la edificación, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista técnico. Y es en ese sentido que quiero manifestarles a los colegas congresistas que hoy en la nueva dinámica existe el concepto de los edificios inteligentes, existe el concepto de lo que se llama la famosa domótica, es decir, edificios que son totalmente automatizados. Y acá en Lima hay muchos edificios modernos que están en esa tendencia, que ya están utilizando o están construidos bajo la filosofía de la domótica. Y es en ese sentido, señor presidente y colegas congresistas, que por su intermedio solicito al presidente de la comisión que acumule el proyecto 2290-2012, que tiene que ver precisamente con el uso de la tecnología de información y comunicación dentro de la construcción y modernización de los edificios. Fíjense que ahora no se tiene en cuenta, por ejemplo, el concepto de la fibra óptica, no se tiene el concepto de lo que es el concepto inalámbrico, que podrían incluso darle inteligencia a los edificios a través de la videoconferencia, a través de lo que significa la videovigilancia. Por lo tanto, solicito por su intermedio al presidente de la comisión que acumule el proyecto 2290-2012. Gracias, presidente, y gracias, señor. Gracias. Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Vivienda. Presidente, en primer lugar quiero agradecer la participación de cada uno de los congresistas. Comenzar por el congresista Mesías Guevara. El proyecto 2290 está acumulado ya. En el momento que hemos nosotros leído los proyectos, el proyecto está acumulado, no tenga ninguna preocupación. Y debo hacer algunas precisiones que creo que es importante respecto a las preocupaciones que han sido puestas en conocimiento de varios de los parlamentarios. En el tema de definiciones, creo que lo que la norma trata es hacerla más explícita, mucho más clara, mucho más dinámica y mucho más moderna. Y creo que claramente los efectos, digamos, de la habilitación urbana, para sus efectos de la presente ley, considera los procedimientos de una habilitación urbana, que creo que es parte de las preocupaciones que han sido puestas en conocimiento por varios de los parlamentarios que han hecho uso de la palabra. Igualmente, en lo que corresponde a la preocupación del congresista Lescano, en las modalidades de aprobación. Hay un reglamento nacional de edificaciones que lo que hemos hecho es puntualizar con algunos agregados en el tema de edificación, que lo que ha hecho es mejorar la norma que ya ha estado, vigente y que no es ningún tipo de modificaciones adicionales. De la misma manera, en el artículo 10 sobre habilitaciones urbanas de oficio, lo que hace la norma es agregar que no solamente las municipalidades
tengan la facultad, sino también que en estas habilitaciones urbanas de oficio también pueda ser impulsado por los propios propietarios, en este caso, que figuran en el registro municipal. Y por último, presidente, lo relacionado a la preocupación también que ha sido expresamente puesta del artículo 28A por el congresista Lescano. Quiero referirme que sí opta de la conformidad de la obra y la declaratoria de la edificación anticipada, como también la inscripción de manera definitiva para la respectiva declaración. Entonces, presidente, yo termino en pedirle a la representación nacional que creo que este proyecto, que ha sido trabajado con mucha responsabilidad durante 3 años, ha sido efectivamente consensuado con el propio Ministerio de Vivienda, con CAPECO, con los colegios profesionales y con la propia experiencia de los parlamentarios, como es el caso del congresista Bruce, y algunos parlamentarios que también han hecho sus palabras. En ese sentido, presidente, pido se someta al voto para poder dejar concluyendo este proyecto que recoge varios proyectos de varios de los grupos parlamentarios. Bien, concluido el debate, vamos a marcar la asistencia para votar. Finalizado el debate del proyecto de ley 493, 1044, 1084, entre otros, que propone modificar la ley 20.090, ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones, proveniente de la Comisión de Vivienda, se procede al registro de asistencia de los congresistas para en breve proceder a la votación del proyecto. Proyecto que en resumen señala en cuanto al proyecto de ley 493/2011, tiene como objeto precisar las responsabilidades de las personas naturales jurídicas que intervienen en los procesos de edificación, a que se refiere el artículo 4 de la ley 29.090, ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones respecto de las personas naturales o jurídicas que puedan sufrir algún daño por causa de una construcción defectuosa o accidente causado por alguna falla en ejecución de la construcción. Para ese efecto se regula la responsabilidad por accidente o muerte de trabajadores de una obra, la responsabilidad por daños a la propiedad contigua o del entorno, y la responsabilidad por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. El proyecto de ley 1084 tiene como objeto derogar el numeral 2 del artículo 10 de la ley 29.090, ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones, y de esta manera dejar sin efecto legal una de las modalidades mediante las cuales se puede obtener actualmente las licencias de habilitación o de edificación. Esto es la modalidad B, con firma de profesionales responsables. Las habilitaciones y edificaciones que pueden acogerse a esta modalidad, según dispone la propuesta, serán tramitadas mediante la modalidad de aprobación con evaluación previa de la Comisión Técnica. Continúan registrando su asistencia los congresistas aquí en el hemiciclo principal del Palacio Legislativo para en breve proceder a la votación de este importante proyecto de la Comisión de Vivienda, el cual propone modificar la ley 29.090, ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones. Iniciativas de los grupos parlamentarios Alianza por el Gran Cambio, Alianza Parlamentaria, Grupo Parlamentario Alianza Solidaridad Nacional, Gobiernos Locales, Acción Popular Frente Amplio,
Dignidad y Democracia, así como el Grupo Parlamentario Unión Regional, Fuerza Popular y el Grupo Parlamentario Perú Posible. El fundamento de las proposiciones, el proyecto de ley 493, se fundamenta en que desde el año 2000 hasta la fecha el número de fallecidos en obras de construcción civil es de 200 personas, mientras que el número de incapacitados para el trabajo es de 49. Lo lamentable en la mayoría de casos es que las personas responsables de las obras y los empleadores no solo son o han vulnerado las normas reglamentarias en materia de seguridad en el trabajo y protección contra riesgos, sino que han cumplido con resarcir a los trabajadores afectados a pesar de ser responsables directos de la falta de supervisión de la obra, generando derrumbes. En vista de esta realidad, el proyecto tiene como objetivo complementar lo señalado en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 29.090 y establecer responsabilidades frente a los obreros afectados por una falla en la construcción civil, otorgando así una mejor protección a los trabajadores en caso de accidentes. El proyecto de ley 1044 se fundamenta en que en el primer trimestre del año en curso el país ha sufrido precipitaciones pluviales de gran magnitud, motivando la declaratoria de emergencia de varias de sus regiones, generando riesgo de prestación de servicios de saneamiento, agua potable y alcantarillado sanitario, debido a que en gran parte de las regiones del país las zonas urbanas no cuentan con un sistema de alcantarillado fluvial adecuado, situación que debe ser exigida en todo proyecto de habilitación urbana para menguar los efectos de las precipitaciones fluviales, evitando así las nefastas consecuencias que ello puede traer. El proyecto de ley 1084 se fundamenta en que la aplicación del silencio administrativo positivo para todos los casos de solicitudes de otorgamiento de licencias de construcción resulta un hecho de consecuencias jurídicas negativo. Vamos a cerrar el control de asistencia. Se va a cerrar en esos momentos el control de asistencia para, como señalamos en breve, proceder a la votación. 6:02 de la tarde, una transmisión en vivo. Cerrar y directo. asistencia. 79 congresistas presentes, vamos a votar al voto. 79 congresistas han registrado su asistencia, se procede al voto. El proyecto de ley 1157 se fundamenta en que la ley 26.338, Ley General de Saneamiento, establece la responsabilidad de las municipalidades de administrar 3 sistemas, la red de agua, de alcantarillado sanitario y pluvial. Ahora, la falta de previsión frente a estos desastres no es responsabilidad de las personas que hoy son alcaldes, sino que durante muchos años se dejó de lado el alcantarillado pluvial y hoy estamos viviendo las consecuencias, más de 6.500 emergencias registradas en toda la ciudad por colapsos de desagües y rupturas de tuberías matrices. El proyecto de ley 1389 se fundamenta en que la modificación propuesta permitirá que la Comisión Técnica Provisional pueda efectuar la revisión del actuar de las comisiones distritales cuando, a atender del representante de la municipalidad distrital, el dictamen de la Comisión Técnica Distrital se contraviene el marco normativo aplicable al distrito o a la provincia. Ello considerando que actualmente, a entender de la Comisión Provincial
no es posible efectuar la revisión de dichos dictámenes, salvo cuando se pretenden recursos de apelación por parte de las administradoras. Se continúa con el registro ya de la votación de este primer proyecto puesto al debate y ahora en votación, evacuada de la Comisión de Vivienda, que propone modificar la Ley 29.090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Aún faltan algunos congresistas registrar su voto para en breve conocer si se aprueba o no el presente proyecto en votación. Señores congresistas, hay algunos parlamentarios que todavía no han marcado su voto. Apaza, Beteta, Mulder, García, Belaúnde, Lescano, Bengolea, Tait. Si así lo consideran, por favor, marcar su voto. De lo contrario, vamos a cerrar la votación. Cerrar la votación. A favor 63 congresistas, 3 en contra, 7 abstenciones. Más Bengolea, verde. Beteta, verde. Apaza, verde. Resultado final, 66 a favor, 3 en contra, 7 abstenciones. Está pidiendo, se ha aprobado en primera votación el proyecto de ley. El presidente de la Comisión de Vivienda pide la palabra. Cecilia Tait, verde. 67. Presidente, pido la exoneración del trámite de publicación y se someta a la segunda votación. La exoneración de segunda votación. Para aclarar, se va a votar la exoneración de la segunda votación pedida por el presidente de la Comisión de Vivienda con la misma asistencia. Con 67 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley que propone modificar la Ley 29.090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. A pedido del titular de la comisión, el congresista Merino de Lama, se procede a la exoneración de segunda votación. Señores congresistas que todavía no han expresado su voto, por favor, cotejar en el tablero electrónico.
Simón, Inga, García Belaúnde, Lewis, Beteta, Tevez, Coari. Cerrar la votación. Votación cerrada. A favor 67, en contra 3, abstenciones 7. Más Gamarra, verde. Apaza, verde. Lescano, verde. ...70 a favor, 3 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos 493, 1044 y otros. Siguiente proyecto, señores congresistas, es prácticamente una aclaración, va a ser muy breve, porque luego, y solicito que se mantengan aquí, se entra a ver las insistencias frente a las observaciones decretadas por el Poder Ejecutivo de una serie de proyectos. Siguiente proyecto. De la Comisión de Educación, proyectos de ley 3.891 y 5.001. Se propone modificar el primer párrafo de la tercera disposición complementaria final de la ley 30.220, ley universitaria, referido a los títulos y grados otorgados por instituciones y escuelas de educación superior. Se inicia la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Educación recaído en los proyectos de ley 3891 y 5001, por el que se propone modificar el primer párrafo de la tercera disposición complementaria final de la ley 30220, ley universitaria. La Junta de Portavoces, con fecha 19 de mayo de 2016, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Crisólogo Espejo, presidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación propone modificar el primer párrafo de la tercera disposición complementaria final de la ley 30.220, que regula los títulos y grados que otorgan las instituciones y escuelas de educación superior. Señor presidente, en esta disposición tercera se establece que todos los institutos y escuelas de educación superior, ahí mencionados, mantienen el régimen académico de gobierno y de economía establecido por las leyes que los rige, que otorgan a nombre de la nación el grado de bachiller y los títulos de licenciado respectivos, equivalentes a los otorgados por las universidades del país, que son válidos para el ejercicio de la docencia universitaria y para la realización de estudios de maestría y doctorado, y gozan de las exoneraciones y estímulos de las universidades en los términos de la presente ley. Sin embargo, al redactarse esa disposición, se comete omisiones y errores que hoy proponemos corregir. Primero, cuando se transcribió el nombre de las instituciones y escuelas de educación superior, se consignó la Escuela Superior de Música Francisco Pérez Janampa, cuando su nombre es Francisco Pérez Anampa. Recordemos que el señor Francisco Pérez Anampa es un renombrado compositor iqueño y su apellido materno es Anampa y no Janampa, como ya lo había aclarado la ley 24.698. Segundo, se incorpora a la tercera disposición complementaria final de la ley 30.220 la Escuela Superior de Formación Artística Privada Teodoro Valcárcel Caballero, que tiene más de 15 años de fundada, que contribuye a la formación académica de profesores en las especialidades de danza y música folclóricas, conservando y difundiendo la interculturalidad de nuestro país.
Esta está conformado por más de 20 organizaciones quechuas y aymaras de Lima, organizados en la promotora Asociación Central Folclórica Puno. Sus profesionales se desarrollan como docentes en las diferentes modalidades de educación básica superior, con destacados cultores y académicos de la música y danza de los diferentes contextos del folclore nacional. Por las consideraciones expuestas, pido a la representación nacional que nos apoyen con su voto para que se apruebe este dictamen. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Empezamos el debate con ahorita Daniel Mora y luego el congresista Elías Ábalos. Señor presidente, con relación a este proyecto de ley, es correcto en lo que se refiere al primer caso referido a la Escuela de Superior de Formación Artística Privada Janampa, porque en la ley anterior, en la ley 3220, se había consignado lo que decía la ley anterior, Janampa, y en realidad el nombre correcto era ANAMPA. El error se cometió en la Oficialía Mayor porque nosotros colocamos el nombre correcto, ANAMPA. Pero como ellos chequearon la ley anterior y la ley anterior decía Janampa, pusieron Janampa. Entonces, en eso hay plena coincidencia con este proyecto de ley que crea la Escuela Regional de Música Francisco Pérez Janampa, que así debe figurar como ANAMPA y no Janampa. Eso era una propuesta que la hizo ver el congresista Elías en una oportunidad y ahora tengo que darle la razón. Y con relación, mi discrepancia es con relación a la Escuela Superior de Formación Artística Privada Teodoro Valcárcel Caballero, pues esta escuela no estuvo incluida en la ley 3220. Y no sé a guisa de qué se incluye una escuela privada que tiene 15 años de funcionamiento como escuela privada y que se quiere introducir para que dé títulos y grados académicos y licenciaturas. No hay la justificación en este dictamen, no hay justificación alguna para que se pueda incluir esta Escuela Superior de Formación Artística Privada Teodoro Valcárcel Caballero. La única justificación que existe en esta última escuela es que el señor Teodoro Valcárcel nació en Puno, que es el nombre de la escuela, el 19 de octubre de 1902,